Pues ya estamos en nuestro programa de Entre Ladrillos. Todos los martes 7 p.m. estamos aquí en Entre Ladrillos a aprender más del sector inmobiliario, aprender más de las inversiones inmobiliarias. Y todo este mes de abril hemos estado hablando de San Miguel de Allende, hemos estado aprendiendo sobre las oportunidades de inversión inmobiliaria, hemos aprendido de arquitectos, de proyectos específicos y hoy tenemos un súper invitado. Creo que nunca habíamos tenido uno tan famoso, Víctor. Bueno, seguro nunca había tenido a alguien con tantos premios y reconocimientos como tú, seguro. Entonces, muy agradecido, Víctor, de No, compartir gracias este a usted. espacio. Gracias. Voy a hacer una breve presentación y ahorita nos platicas más de ti. Víctor Asensio es un artista en muchas facetas. Eh, no sé bien el orden, pero creo que primero estudió cinematografía, luego artista plástico y también tiene su faceta de arquitecto y dentro de la arquitectura ha sido arquitecto para otras obras y también es desarrollador, entonces también tiene sus propias obras, su propia creatividad arquitectónica y al final de toda esta plática quiero que nos comparta su visión de lo que es en San Miguel de Allende, que también hay pues San Miguel es una ciudad que permite lucir mucho a estas propuestas arquitectónicas. Entonces, pues bienvenido, Vito, platícanos un poquito cómo arrancó todo este rollo artístico en ti y platícanos un poquito cómo se fue desenvolviendo tu carrera, por favor, amigo. Bueno, mira, empezamos con una tendencia natural al dibujo y a la pintura, como nos pasa a muchos, inclusive a cuestiones escultóricas, porque empecé con plastilina en la preprimaria, ya sabes, entonces todo el mundo me decía, a ver, hazme una figura de X o Y, rápido ahí. Entonces es una tendencia natural, digamos, el arte como forma de expresión plástica. Y entonces entré a arquitectura. Primeramente tenía la idea de ser sociólogo, yo quería cambiar el mundo y siempre he pensado que a México le falta mucho por desarrollar y por crecer y bueno, tenía siempre esa idea de que algún día que no ha sucedido y me voy a morir sin verlo, que buscar un país justo, sin pobreza. Parece que no se va a lograr. Pero bueno, alguien me dijo por ahí, un buen amigo Fernando Cárdenas, soy arquitecto también, gran arquitecto, me convenció de ser arquitecto. Yo tengo un hermano 12 años mayor que me había enseñado a hacer perspectiva desde muy chico. Y yo a los 8 o 9 años en el Simón Bolívar, que fue mi escuela primaria y secundaria, pues ¿En Ciudad de estaba México? ¿O en Ciudad dónde, de dónde México. estás? Sí, soy nacido en la Ciudad de México. Entonces me ponía a hacer mis dibujos en perspectiva, me ponía mis puntos de fuga y todo esto, entonces sí era así como la sensación, porque no era fácil dibujar en 3D, digamos, en segundo de primaria. Entonces era especial el compartir esto, ¿no? Y pues poco a poco se te va dando hasta que ya vendí mi primer cuadro a los 17 años. Lo vendí 2 veces porque se lo vendí a mi papá, me lo mandó a hacer por encargo para él. Y a los 3 días se murió y pues lo volvió a vender a un cuñado. Uy. Entonces, y ya quisiera yo vender 2 veces un cuadro en esta edad, ya no se puede. Pero bueno, finalmente hice mi primera película a los 17 años también, en la prepa, para pasar la materia de actividades estéticas. Entonces, en vez de meterme a teatro, le dije al profesor que si puedo hacer una película, la escribí, la dirigí con todo. Los más atrasados, los que nunca iban a la clase de teatro, los junté, hicimos la película y pasamos a actividades estéticas. Entonces, por ahí está. Luego la voy a subir a la red, una película muda sobre aquellas tendencias de querer explicar la existencia de Dios a partir de símbolos y todo este pensamiento místico, digamos, como de Aristóteles o Santo Tomás. Entonces me metí al área 4 a estudiar ciencias sociales, pero la arquitectura estaba ahí. Yo estaba, de todos modos, a los también 15, 16 años me fui a Houston un tiempo con un hermano, que es el arquitecto que te digo, vivió en Houston, tenía RAM Incorporation, y ahí me puse a hacer perspectiva y me pagaba por hacer perspectivas antes de terminar la prepa. Ya, en aquella época eran perspectivas hechas a mano, pero eran después con aerógrafo y tal. Entonces llegué a pagarme mi carrera
empecé en la Salle, mi papá se muere, entonces digo, me voy a la universidad, me fui a la UNAM, particularmente a los talleres de números, que era el autogobierno, era una escuela muy premiada, teníamos muy buen nivel académico. Y no solamente la parte académica, sino que también venía mucho esta parte sociológica, esta parte filosófica de la sociedad y tal, y grandes profesores, muy buenos diseñadores en los encuentros internacionales de arquitectura, fue la escuela más premiada del mundo en su momento. Y pues me volví de la UNAM, ¿no? Y estuve en el equipo de atletismo y tal. Luego empecé a estudiar cine. A la hora que estaba en tercer semestre de arquitectura, cuarto semestre de arquitectura, dije, no puedo dejar esto. Me inscribí al CUEC a hacer el examen de admisión y afortunadamente me aceptaron a la primera, que es difícil. Es un examen muy concurrido, nos aceptaban a 15 mexicanos. ¿Pero empezaste en arquitectura y te cambiaste o No, seguiste? estudiaba arquitectura, estudiaba en las mañanas arquitectura y en las tardes empecé a estudiar cine. Y entonces ahí conocí el día del examen y el día que nos pusieron el examen de guión, es un examen de un mes. Entonces ahí conocí a Alfonso Cuarón, que fue muy amigo, me hizo el favor de fotografiarme en mis 3 primeras películas, actuó en una de las películas, por ahí vienen Wow. San Ciudadano Mártir, Fuga en Pormenor. De hecho, el Luis Estrada también estaba en el grupo, era parte del equipo de los amigos, digamos, éramos 5. Y ellos dos formaron, bueno, fueron gente que me formó mucho en la parte de cine, tanto o más que los maestros, porque la vivencia con ellos era una vivencia cotidiana y además eran tipos con grandísimo talento, ¿no? Ambos. Particularmente Alfonso, yo desde siempre, yo ya estaba para esto, cuando estábamos en tercer año de cine, segundo y tercer año de cine, yo empecé a estudiar, terminé arquitectura y me metí a estudiar artes plásticas. Entonces hice la maestría en artes plásticas mientras terminaba carrera de cine y carrera de arquitectura. Terminando la carrera de arquitectura tuve la suerte de entrar a la dirección de obras de la UNAM a trabajar como arquitecto. Tú estás estudiando 3 cosas al mismo tiempo. Digamos que sí. La maestría en las mañanas, arquitectura ya había terminado. Terminé arquitectura y empecé la maestría en artes visuales. Y en las tardes estudiaba cine. Y entonces toda la mañana me la pasaba en la universidad trabajando en la dirección de obras de la UNAM, trabajaba medio tiempo, pero era responsable de proyectos, me tocó hacer teatros de la ENEP Acatlán, de la ENEP Iztacala, del anteproyecto de la ENEP, centros de investigaciones, una serie de cosas que como profesionista difícilmente te toca esa experiencia con el arquitecto Enrique Carral, en la universidad con el arquitecto Ricardo Flores Villasana, que eran grandes gurús de la época de la arquitectura mexicana racionalista, digamos, ¿no? Un poco Augusto Álvarez también, con Augusto Álvarez llegué a colaborar en algunas presentaciones y en algunos proyectos como el Conjunto de Seguros de la Provincial. Entonces estuve ahí en el despacho invitado a hacer presentación, pero también pues sacando de primera instancia los proyectos. Entonces tuve buenas experiencias y me vine a vivir a León a los 3 años. Ya Víctor, te contesto a Rolando. Estudiaste en la UNAM, ¿verdad? en la UNAM, todo esto en la UNAM. Sí, me estaba preguntando. Oye, ¿no Hice, era una locura, Víctor? No, tu vida no era una locura haciendo todo eso. era una adrenalina, pero además muy padre porque yo de eso me vivía. Yo los fines de semana hacía perspectivas para despachos y de las perspectivas viví perfectamente, con eso me pagué la carrera y todo, porque realmente no tenía recursos. Tenía los recursos muy limitados, pero era soltero y entonces no tenía mayor problema para mantenerme, ¿no? Y al final hice una especialidad en urbanismo, en la misma UNAM daba clases de arquitectura y a los diplomados, entonces me metí mucho en la parte urbana. Y por ahí del 2013 recibí una llamada de una linda amiga, Cecilia García Barrios, doctora, y con un gran amigo, José Antonio Álvarez Desdier, me invitaron a una maestría en ecología emocional, que ha sido un giro en mi vida, ¿no? Esto fue en 2013. Y la ecología emocional también la he aplicado a ejercicios prácticos de las clases o de las tutorías sobre artes visuales, a la idea de un guión que justamente está basado en el concepto de ecología emocional, que es como cómo darle salida a la parte de la presión y de, digamos, la toxicidad emocional en la que vive la sociedad de consumo contemporánea. Y cómo a través de la profesión y del contacto con los demás vas pudiendo hacer valer este sentido de
emocionalidad positiva ante todo lo que vas haciendo, porque hay cosas que no dependen de nosotros, como conocedor de sociología te das cuenta de que hay circunstancias que no puedes arreglar, ¿no? La capacidad de ser libre en México es muy diferente entre grupos, ¿no? Unos somos muchos más libres que otros, no nacemos en igualdad de condiciones, no es un país justo. Entonces, al no haber justicia, también la libertad tiene matices. Y eso nos permite entender qué papel jugamos como individuos en el grupo social al que pertenecemos, en el ámbito de trabajo del arte, etcétera, ¿no? Y entonces me vine a vivir a León, Guanajuato, que es el lugar donde vive mi familia, y aquí me casé, tuve 3 hijas, soy divorciado, felizmente divorciado. Y mis hijas finalmente han sido como que realmente mi motivo por el que vine 30 años a este lugar, en donde también puse en práctica cuestiones de arquitectura. Hay muy poco mercado del arte aquí, no hay prácticamente desarrollo cultural en León, pero hay muchas oportunidades de trabajo, muchas oportunidades de desarrollo, en alguna medida de arquitectura y demás, pero el ámbito cultural, sigo con la idea de regresar a San Miguel. Estuve 5 años turnándome entre San Miguel y León y conocí muy bien San Miguel, atraído por la vida cultural, por la parte arquitectónica, por el negocio, por la ciudad, por la magia que tiene San Miguel. Aquí sí entramos al tema de San Miguel de Allende como un fenómeno nacional, ¿no? Vito, nada más déjame, Sí, antes de entrar ahí, me da mucha curiosidad, cómo te ves tú a ti? Eh, Porque yo veo a un cineasta con toda una personalidad y con toda una energía muy distinta a un artista plástico y totalmente con otro tipo de enfoque a un arquitecto. Nunca había conocido a alguien con esas aristas eh, y además, por lo que me has platicado, estás activo en las tres, o sea, como que tu mente está acá y luego está acá y luego está acá. sí. ¿Tú cómo te ves a ti y dónde te sientes más contento desenvolviéndote? ¿Dónde te ves más tú Bueno, usando tu mente, tu energía? dejaré cualquier cosa por hacer cine. Tengo algún guión que hice el año pasado de 80 páginas, pero lo metí a un concurso de cine. 2.500 guiones, lo hice en 6 días y no alcancé a ganar el premio, que era único. Pero el guión es interesante porque es un personaje ecológico emocional. Es decir, por ejemplo, Luis Estrada, buen amigo, ha hecho películas como El Infierno, La Ley de Herodes y demás, que son películas de crítica social, pero yo le tengo gran estimación y gran cariño, y sobre todo ha sido una sorpresa ver lo profesional que es en lo suyo. Aquí lo que yo trato de hacer en estos nuevos guiones es un poco como qué salida le damos. No es nada más la denuncia de que la sociedad tiene determinadas situaciones a resolver o retos, ¿no? Sino el cómo en la parte personal, en la parte individual, en el ámbito que nos corresponde inmediato, a veces en tu familia, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, o en el trabajo, cómo esta relación de fraternidad, de formar personas capa, esto es creativas, autónomas, pacíficas y amorosas, que puedan tener una relación directa para, digamos, una continuidad en la relación afectiva y de bondad siempre, en cualquier ámbito social. De manera que, por ejemplo, en el caso de San Miguel, que está buscando el asunto de arquitectura y demás, ¿cómo aplicaríamos ecología emocional en el caso de San Miguel de Allende, por ejemplo? Es decir, ¿cómo A traducir las ver. emocionalidades y el respeto? Porque aquí viene, cuando hablas de ecología emocional, hablas también de que como arquitecto estás obligado a hacer tu mayor esfuerzo estético. Me ha tocado la suerte de ser premio regional y representar a México en la arquitectura internacional. Les mostraré algunas cosas por ahí o podrán luego ver imágenes más adelante. Pero aquí lo interesante es cómo la parte ecológico-emocional tiene que ver con la conciencia ecológica del medio y de los elementos o materiales a tu alcance, desde cómo no depredar un bosque, qué significa usar de más una varilla o kilogramos de concreto, y qué significa esos ahorros en términos de lo verde, ¿no? En términos de la huella verde en el planeta. ¿Qué significa también en términos de la ecología del bolsillo de mi contratante?
Es decir, tengo que ser estético, pero usar la ética, la ecología y la ética emocional en aras de respetar el bolsillo de mi cliente. Y no solo eso, sino en aras de cómo brindar un producto con gran imaginación, que rompa paradigmas, que salte lo tradicional y que ofrezca una visión renovada del espacio, de la cinética del espacio, como introducimos el cine y todo este rollo, pero con grandes ahorros, y esto en beneficio de quien habita finalmente. Entonces, esta idea de romper paradigmas está ligado al diseño arquitectónico, a la conciencia, el racionalismo usado como método final, y a la parte estético-visual, que es lo que yo creo que es a lo que tiendo más, pero siempre respetando que la parte funcione y que no haya un metro desperdiciado de espacios en, digamos, como desperdicio no solo de metros cuadrados, sino desperdicio material, ¿no? Entonces, aprovechar al máximo las condiciones inclusive climáticas, es decir, que en vez de que las casas siempre sean siempre, bueno, tocó poner el edificio así, entonces me encuentro con que en San Miguel mucho de lo que veo es, hay gran venta de metros cuadrados, con el lenguaje de San Miguel, ¿no? Así, lenguaje, pues, a lo cual manera, y bueno, y ahí queda, ¿no? Entonces, cumplimos con esa parte, pero ¿qué tal darle una revolucionada a esto? En el sentido de darle un cierto nivel de actualización y también, por ejemplo, de darle algunas variedades morfológicas a la arquitectura que te permitan que la orientación de los espacios, en la medida en que tú hagas más escultórico el concepto, la luz, el manejo de los espacios, siendo los mismos elementos constructivos, inclusive contando los mismos apoyos, las mismas losas y los mismos metros cuadrados, hacer otra magia y romper ese paradigma del que el 99% de lo que se encuentra está hecho. Ahí sí es como el reto, ¿no? Entonces, cuando me fui 5 años allá, empecé a ver cómo estaba la cuestión de cómo se está fraccionando, cómo se está distribuyendo el espacio, quién compra, cómo está el mercado inmobiliario, que es impresionante, y cómo la parte de los dólares, como la renta del suelo, la redensificación, cómo jugar digamos, el código urbano de San Miguel, con lo que las autoridades piden, hasta dónde lo que piden es viable, hasta dónde nos permiten crecer en otro sentido y reorientarlo, y hasta dónde, sobre todo en la parte centro, el respeto absoluto a la morfología de la ciudad. Es decir, la tipología, también en términos culturales tienes que respetarla. Bueno, entonces en los ámbitos internos, ¿cómo le das variación a esto? Sucede también en los comercios mucho, por ejemplo, en los restaurantes, en los bares, de repente ya pues no todo el tiempo son boveditas y pisito de barro, ¿no? O sea, ya te encuentras también que hay propuestas de contemporaneidad y demás, en términos de cómo articularlos, pero respetando el contexto en las partes donde la imagen urbana corresponde, ¿no? Entonces, Pero, Árbitro, vamos a hablar un poquito, porque hemos platicado de, hay que como respetar cierta línea o tradición de San Miguel, pero también hablas de, dentro de ese respeto a lo que es San Miguel, propones trascender, propones llevarlo a otro nivel. ¿Cómo haces eso? Y ahorita al final nos platicas un poco del ejemplo de Dickinson, pero a ver, ponle palabras. sí, Yo cuando platico contigo te entiendo, pero luego yo no lo puedo explicar. ¿Cómo podemos compartir este respeto por lo que hay, pero también no haciendo lo mismo que hacen todos los arquitectos o la mayoría de los arquitectos comerciales, que no te encantan? mira, no, por dar una idea, esto era una casa club, ¿no? Que si tú Ajá. la ves por ahí, hay algún criterio de arquitectura diferente a lo que normalmente se hace, aunque está ligado a lo que hay en San Miguel. Por ejemplo, estos son bocetos. Y entonces te Muy encuentras con hermoso. que hay una constructividad más se puede decir, más contemporánea en alguna forma, pero Ujú. espacialmente puedes brindarle un sentido contemporáneo, un sentido digamos, exteriorizar el espacio, ligarlo, meterle arquitectura, elementos de interacción, inclusive cambios de programa arquitectónico que te dan una morfología diferente y que le dan una variedad especial a lo que puedas proyectar, ¿no? Que no tiene que ser forzosamente el ferrocarril de fachadas con arquitos y metros cuadrados, que es lo que se vende normalmente con una alberca al centro, ¿no? Y ahí acabó y Ujú. vendes metros, muy buen negocio, ¿no? Hay un momento en que ya también la
la gente puede empezar a pedir más. Es decir, estamos acostumbrados a comprar el coche de lujo, entre comillas, que es el de 300,000 pesos, y como sociedad dices, yo ya tengo sin hablar de otra cosa, pero todo el mundo conocemos lo que podría ser un Audi o un BMW, pero hay gente que a lo mejor ya quiere algo más sofisticado y tiene el recurso para eso y está buscando un Jaguar o algo más caro, algo más con más tecnología, pero que tuviera más o menos el mismo precio que el otro. Dices, bueno, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo romper esa ecuación paradigmática de la que todo el mundo dice, voy a invertir lo menos posible y a ganar lo más posible, sin entender que implica también el tipo de producto, porque lo que estás vendiendo finalmente es un producto y es un concepto, y hay gente que busca más concepto que metros. Y a veces Sí. buscando metros puedes obtener con mucho mayor venta, rapidez en las ventas, y tu recuperación de dinero es mejor porque tu producto es el que la gente está buscando. Es decir, sí, tenemos que abrir un nicho de mercado que rompa con lo que normalmente hay, y yo te puedo decir que el 90% de los fraccionamientos de San Miguel son prácticamente lo mismo, venden exactamente lo mismo, contratan prácticamente a los 2 o 3 o al mismo arquitecto de moda, que no deja de ser un refrito de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y hay un momento en que ahora se ha estancado esta venta. No es que San Miguel esté estancado en términos de su crecimiento, al revés. De hecho, hemos notado y hemos visto que ahora que está terminando la pandemia está volviendo a resurgir fuerte. ¿Qué significa? El encanto del pueblo no se va a perder, es más, como es un elemento finito, cada vez tiene más demanda. Es como el mármol o como la madera fina. Es decir, una vez que lo descubres, vas sobre él y vas sobre él hasta que se acaba. O hasta que lo usas al máximo y lo desarrollas al máximo, va tomando más valor. Por ejemplo, en los 5 años que yo estuve ahí, vi como de pronto el último año, el año antepasado, y ya voy de regreso, pero el año antepasado, por ejemplo, empezaron a llegar parvadas de gente de Oriente, ¿no? De gente cercana, de las armadoras cercanas, japoneses, coreanos, que descubrieron que Europa les quedaba media hora. Entonces llegan a San Miguel y dicen, estoy en España, ¿no? ¿Qué es esto? Las canteras, todo el pueblo viejo y demás, que no lo puedes hacer en Hollywood. Esto no puede ser más que un escenario hecho en México, con toda la mexicanidad y con ese valor que le da y esa parte cosmopolita que le dan los extranjeros, que hay de 72 diferentes nacionalidades en la ciudad, y que le dan un ambiente único. Ahora, con la próxima carretera que va a haber ligada a Guanajuato, que es otra joya arquitectónica, aunque con un cariz diferente y con un uso diferente, también está viendo ya esta interacción. Van a estar a 30 minutos una de la otra y van a ser realmente un par de perlas en el centro del país, que es el único estado, Guanajuato, que tiene 2 ciudades que son patrimonio mundial. Entonces, joyas diferentes una de otra, una mucho más señorial, Guanajuato, ¿no? Y San Miguel, con este sentido de pueblo, con este sentido de pertenencia y con todos los eventos que se dan alrededor de la magia que tiene, pues es mágico. Tú abres una puerta y no sabes lo que te vas a encontrar. Y pasan 3 meses y abres otra puerta y alguien ya llegó a hacer algo nuevo. Va desde cuestiones artísticas, galerías, hay 60, 70 galerías. En León, Guanajuato tenemos una y apenas empezando a formarse. Después de 450 años de existencia. Allá, es decir, si hay una diferencia muy grande en la parte cultural, en la oferta cultural y en el mercado internacional, en cómo hasta se satura el aeropuerto los fines de semana, las bodas. Bueno, tiene una vida impresionante San Miguel, ¿no? Y como de agradecerse a la historia, a la cultura de México, el haberlo forjado, el haberlo puesto en Guanajuato, en la zona donde está, con esta nueva moda y este proceso de los viñedos, esta promoción de una actividad nueva, pero sobre todo la magia cultural y lo que se desarrolla ahí, las ferias de libros, las ferias de arte, el movimiento cultural semanal y más aún el movimiento interno de la sociedad, de los grupos sociales, de los extranjeros como tales, de la gente de México, de esta situación del turismo, de las casas de tu second house, que ahora las hacen normalmente, se usan casas de 4 recámaras, 3, porque vas en bola, ¿no? Los chavos se van al antro, los papás se quedan en la casa. Entonces, ¿qué oferta arquitectónicamente tienes para los tiempos de permanencia en la ciudad y para los tiempos de permanencia y de valor a lo que tú adquieres para estar cerca de esas ciudades? El casco histórico se vende, ¿no? Es lo que realmente vende. Pero lo importante también es que como plusvalía, en lo que tú haces tuyo eso, que es prestado, porque la ciudad te la presta, lo que sí es tuyo, que es el dormitorio, la parte donde tú
te resguardas o tomas fuerzas y vuelves a vivir ese San Miguel, tus momentos propios, íntimos de descanso, los vas a tener en un habitáculo que esté cerca de esa joya. Y eso es lo que da también ese valor, ¿no? Entonces, que tú puedas decidir, me quedo aquí, o que en un momento digas, me voy a echar otra semana y no voy a irme al pueblo, me voy a quedar aquí donde estoy como si fueran vacaciones, y por eso el concepto de los nuevos desarrollos debe permitir que no sea totalmente la saturación del pueblo, sino esta interacción entre tu propiedad, tu nueva compra, tu nueva adquisición, como inversión y como mercado, como futuro, pues se entiende como un valor, ¿no? Un valor de vida, tanto en lo cultural como en la parte de mercancía, si lo quieres ver así, como producto urbano o producto arquitectónico inmobiliario, y la interacción interminable de la fuente que es San Miguel, en términos de sus sorpresas, ¿no? Oye, Vito, amigo, le preguntaba a Vito, estaba platicando con él y le decía, oye, a ver, dime qué admiras de San Miguel de Allende o qué propuesta arquitectónica ves interesante. Y me dio una gran explicación para decir que no le movían nada, o sea, no había algo actual que él pudiera admirar. Creo que eres muy exigente y también exigente contigo mismo, por lo que me has comentado. Si nos puedes platicar un poquito de tu visión, de decir, oye, pues yo ni estoy contento con mi propuesta y estoy tratando de trascender con estos proyectos como Dickinson. Si nos puedes compartir un poco cómo visualizas todo esto que veo que te enamora San Miguel de Allende y aún así eh, te cuesta o nos cuesta trabajo como identificar como cosas increíbles que sí siempre hay un gran debate. Platícanos un poquito de eso, Vito. Sí, mira, el caso, por ejemplo, de Dickinson, que es un proyecto de 3 departamentos y una casa, realmente son en un terreno de 10 metros de frente, pero con 2 frentes. Entonces te permite estar en la zona de la colonia San Antonio, que es una colonia que ya se llenó de americanos y canadienses, básicamente. Hay una señora que sale a pasear con sus gatos, o sea, con los gatos, el gato güero, ahí, libre, sin correa, va y viene. Es como te digo, esta caja de sorpresas, porque dices, conviven los extranjeros con la gente de la zona, con la gente de la colonia, ya les revaluaron las viviendas en las que vivían hace años, algunas muy derruidas, ya tiene un valor del suelo muy grande, ¿no? Y día con día va teniendo aumento este valor, porque la zona centro sí es mucho más finita todavía. Si hablamos del perímetro, bueno, los nuevos fraccionamientos juegan un papel diferente, ¿no? Llegas en coche y demás. Aquí tenemos forma de estacionarnos, que es difícil, pero logramos tener un estacionamiento en segundo piso, en planta baja, por el desnivel del terreno. Está cerca del Hotel Real de Minas, está esta calle Stirling Dickinson, que fue una gente muy aficionada al béisbol y un benefactor de la ciudad, gente que contribuyó con la cultura y con el desarrollo, y bueno, finalmente se le homenajea con el nombre de esta calle, y que obviamente también representa de alguna manera un símbolo para la bienvenida a los extranjeros, ¿no? Entonces está justamente donde empieza la zona prácticamente peatonal hacia el centro, digamos, donde termina Ancha de San Antonio, se hace angosta, ahí está el Tosma, que es un mercado que está a 200 metros de este pequeño desarrollo, y ahí, por ejemplo, llegan los extranjeros los fines de semana, comen todo orgánico, pues, quesadillas, todo mexicano, pero orgánico. Tienen un mercado de orgánico también ahí, y hay varios en la ciudad que viven de esto. Entonces son como pequeños lugarcitos boutique, ¿no? Pero muy a la mexicana, en donde puedes pasar toda la mañana buscando tus productos, desayunas ahí, y venden ropa. En fin, es como el tianguis de fin de semana, y mucho también se dan como puntos de reunión de los extranjeros, sobre todo extranjeros de edad. Tú sabes que hay mucho jubilado en San Miguel. Pero ahí me llevé la sorpresa de que enfrente de donde estamos haciendo el desarrollo estaba la Escuela Internacional. Y llegaban de todas las nacionalidades que te puedas imaginar y razas, o sea, niños japonesitos, digamos, como afroamericanos, mexicanos, todo tipo de gente, chavitos, a la escuela, ¿no? Y con un sentido de convivencia muy parecido a lo que viví en California el año que estuve haciendo unos estudios también de maestría allá y de perfeccionándome en la cuestión visual, y me hice con una beca en el 2010. Pues ya te cuenta como las escuelas donde iban mis hijas, en Irvine, en California, así. El mismo público, ¿no? Wow. Y bueno, increíble. Entonces,
es muy padre porque te encuentras en las ciudades en donde hay más densidad de población y más variedad, hay más desarrollo del espíritu, hay más desarrollo intelectual. Inclusive en las densidades en donde están más densamente pobladas hay más desarrollo de patentes. Si estamos hablando del primer mundo, bueno, las ciudades importantes es donde se genera más intercambio de conceptos, de ideas entre las personas. Y bueno, otra vez interviene aquí la parte de cómo poner en práctica esta situación de ecología emocional, estética y bueno. Entonces, lo que normalmente hago siempre es dibujos como este, por ejemplo, para un desarrollo que estoy haciendo en Irapuato. Hago mucho boceto, como te acabo de mostrar, hecho a mano, y con eso les facilito mucho a mi gente, a la gente con la que colaboro, para hacer 3Ds profesionales y demás. Todo lo hacemos en AutoCAD y demás, pero siempre este sentido de volcarte y entender el espacio con la mano y poder trabajar un poco como la antigua, si se puede decir, un poco más medievalmente, pero va resuelto hasta el último de análisis de alternativas, análisis de opciones. De ver las opciones vas también autocensurándote, como decíamos hace rato, un poco una visión autocrítica. Entonces el producto final no es nada más el deseo de vender un proyecto y cobrar una lana y decir soy muy bueno, no. Está más bien asociado a cómo sirves al otro, en cómo una comunicación de beneficio, de bondad, de afecto, de respeto y de amor a la persona que confía en ti. Esa es un poco la historia. Y una Qué sorpresa impresión. siempre. Oye, y la parte de la arquitectura emocional, ¿también eso jugó en Dickinson? ¿Eso lo Sí, incorporaste? está todo eso incorporado. Buscamos, por ejemplo, los 3 departamentos aún están en diferentes niveles, tienen salida a su propio roof, o sea, tienen un momento en que puedes subir y ver las estrellas, estar arriba y es tuyo, ¿no? El espacio, a pesar de que es un terreno relativamente chico, los espacios son muy generosos. Yo creo que también eso es importante, ver cómo está la competencia, cómo lo manejan las otras personas, cómo lo manejan los colegas en otros ámbitos y qué estamos ofreciendo nosotros. Entonces sí es muy particular, es un caso muy particular, no vas a encontrar algo semejante a lo que estamos haciendo. Y también las soluciones plásticas, las soluciones son a lo mejor un poquito más caras, estéticamente un poco mejores, pero no por eso te vas a botar o te vas a volver loco con la parte de los precios. Creo que es importante aquí empezar a generar el hecho de que alguien te compre o me compre algo a mí, me genera una satisfacción el que se venda rápido, bien y que le dé gusto haberlo comprado a buen precio y con esas características, de manera que hay una satisfacción que no te la paga el haberlo vendido más caro, el haberle regateado más. No voy más mucho por ese lado. Va más por el lado de servicio. Y entonces en el espacio se percibe este afán Mm, de que cada orientación, de que tengas una entrada de sol a cierta hora, de que esté pensado cómo vas a iluminarlo en la mañana, cómo lo vas a iluminar en la noche, cómo vas a tener escenografías, ¿no? Y cómo hay espacialidades, dobles alturas y juegos de luz, de manera que aún siendo una zona centro, digamos, encuentres sorpresas dentro del mismo recorrido de tu departamento, de tu casa, y el hecho de que tengas también las comodidades de la arquitectura urbana, ¿no? Que tengas tu coche cubierto, que caminas por dentro del conjuntito, te vas a tu casa. Las casas, los departamentos son muy amplios, son de 160 a 190 o 200 metros cuadrados. Y la casa sí es una casa grande que estaba originalmente pensada para mi hermano Juan Antonio, que es escritor, que vive también en San Miguel, pero ya finalmente se va a quedar en la casa vieja que compró. Y esta la vamos a utilizar. Juega mucho también en esto el que hay espacios que se usan para Airbnb. Entonces, la casa en particular tiene esa virtud, es casi, casi como un hotel. Pero a cualquiera que la compre, tengo 5 recámaras o 4 y un espacio de televisión y demás, doble altura también
hacia una terraza interna, que también tiene vistas, cada espacio tiene sus propios terrazas, sus propias vistas, una ve a la iglesia de San Antonio, otra ve a tu jardín interior. Entonces, como que se hace muy divertida, muy amena, y eso nos permite también, pues, rápidamente, pues, yo creo que vamos a venderla rápido, porque sí, sí es interesante. La fachada exterior es muy sencilla, la tratamos de hacer muy incorporada a lo que hay en la calle, es 10 metros de frente, pero aquí ves, ¿no? La torre de entrada, abajo, aquí hay un local. Es muy sencilla en ese sentido. Y las terrazas, y arriba todos los demás son clubhouses, y es el patio interior. Ya. Te puedo mostrar algunas cosas más, por ejemplo, la doble altura interior de la que te hablaba. Entonces, siendo departamentos, tienen mucha amplitud, Mucha ¿no? locura. Y el sentido de la luz, y un poco las vigas, ya sabes, la parte mexicana y todo. Pero creo que lo importante de todo esto es ir pues marcando una manera diferente o una manera personal, porque eso que sí es diferente es mejor, no. Yo creo que tiene que ver con lo que te decía, que el espacio mismo, por cómo está dispuesto y demás, sea muy ahorrativo, que te genere mucho espacio habitable, mucha generosidad espacial y muy bien distribuido en términos de las privacidades, ¿no? Casi prácticamente en todas hay el asunto de que estás en el espacio de reunión y el dormitorio queda del otro lado, de manera que siempre tengas esta parte de privacidad y de comodidad. Y también lo que orientación para la parte de, digamos, que no tengas que estar prendiendo la luz, que tengas que estar bien ventilado, mecánico, como pasa en partes, ¿no? Entonces, no sé Oye, si también comentarte que hay en pie con algunos otros desarrollos, que si hay oportunidad más adelante, en unos meses podemos mostrar, si es casi tenerlo en sorpresa hasta mostrar el know-how de cómo va a quedar, y ese sí va a causar expectación. De hecho, parte de una idea de tener algún recorrido por debajo y generar una serie de pasos de un jardín central a las casas, como si fuera Guanajuato, con arcos, con pasos. Entonces, nunca entra en contacto el automóvil con los peatones, pero no solo en la parte en sentido horizontal, sino en el sentido también de lo vertical. Entonces, el terreno nos permitió generar todo a partir de rampas en una especie de mecano, como si fuera un pueblo medieval, y tiene todo el sentido de San Miguel, pero tiene todas las comodidades contemporáneas, también está lleno de estacionamientos abajo, pero tú nunca los ves, porque el propio parquecito central se ocupa de dejarlo en segundo plano, y entonces se hace un segundo plan, un primer ámbito social, digamos, encima de este nivel de estacionamiento. Entonces tú no los ves, pero estás en el nivel bajo de las casas, realmente es el primer piso arriba de los coches. Entonces es un poco como Whistler en Canadá, en el que no te das cuenta de lo que está abajo, pero tú vives arriba como si fuera un pequeño pueblito. Entonces es interesante porque estamos hablando de densidad, aprovechar el sentido de densidad y la máxima altura que te permiten en la ciudad, en este caso que es 950. Entonces tienes que respetar la cota. Hay cosas que dependen del INA y de la visión internacional que tiene San Miguel y que sí tienes que tomar en cuenta. Este se encuentra en una calle y el remate de la calle es justamente la Casa Club, que es un arco y es un sentido de remate y de una referencia urbana dentro de la zona de San Miguel. Ya te lo mostraremos en una siguiente ocasión. muy bien. Oye, platicando con Eric Cházaro, platicábamos del concepto como Dickinson, que son cosas muy cerquita al centro, opciones caminando y que casi se está detonando como este nuevo ola de cosas verticales respetando estas alturas, pero Sí, me decía, bueno, esto es algo que está jalando. Y está sí, el otro negocio sí, es ¿y de qué opinas de? que camina hacia el centro. Mucho de lo que se usa en San Miguel es caminar. Entonces el coche de Sí, plan está dificilísimo. Meterte al centro es una locura. No estaba pensada, nunca se pensó para la saturación que tiene y para el vehículo. Entonces es muy generosa en la parte de caminar peatonalmente. Entonces buscas este tipo de resguardos que está a 10 cuadras o a 9, 8 cuadras del centro. Entonces te quedas ahí, vas caminando y regresas, y pues todo el mundo no es pesada, no es una subida, es un camino como un llano. Entonces, por toda la calle que se llama la entrada vieja de Celaya, llegas a bifurcas en donde está, hay una pizzería ahí enfrente del hotel, la aldea, y está el Rosewood y hay toda esa zona.
A partir de ahí, ya, Miguel, nosotros estamos a 800 metros de ese punto, la misma calle, y es toda la zona peatonal ya. De manera que también ofrece las ventajas de que tengas dónde estacionarte, cómo moverte, si quieres ir y volver de algún lugar, te estacionas y caminas inmediatamente al puedo hacer. Oye, les preguntaban que ¿cuándo terminas Dickinson, Vito? Lo vamos a terminar yo creo que por ahí de octubre, septiembre. Ok. Y dicen, en los proyectos actuales deberíamos integrar escenógrafos para volverlos exquisitos como las películas. Ándale. ¿Qué opinas? Ah, me es que no es... Dice Francisco, en los proyectos actuales deberíamos de integrar escenógrafos para volverlos más exquisitos como las películas. Estoy de acuerdo. Sí, de alguna manera, si eres interiorista, si has hecho cine, entiendes cómo quieres iluminar una escena, cómo te imaginas una escena de noche. No es nada más la parte arquitectónica, como te decía, son muy de recorridos. Llegas, hay un vestíbulo, hay un desarrollo para llegar, entonces hay transcursos, hay traslados estratégicos dentro de los departamentos de manera que puedas generar sorpresas y vistas y no forzosamente la cajita con dos cuartitos. Tienen ese sentido de sorpresa escenográfico, justamente. Y para eso, pues sí, sí creo que el cine haya jugado un papel de influencia importante. Y en la parte estética, pues también tiene que ver con que si eres una persona que durante años has hecho arte, pues vas teniendo también posibilidades de darle por ahí, ¿no? Por ejemplo, estos son cuadros. Wow. Este estuvo Increíble. en el Louvre, el año pasado en París, en el Louvre, vendí algunos por ahí. Con alguno otro tuve un premio en la Bienal de Florencia en el 2013. Son como abstractos o figuras basadas en descontextualizarlas y hacerlas como abstractos. Y si te fijas en esto, Está increíble. Pues como en la arquitectura también puedes generar un efecto plástico visual de bienvenida y después encontrarte con sorpresas, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué pasó detrás de este muro, de esta luz? Y te vas a encontrar tus situaciones. Eso es lo padre, ¿no? Que haya siempre una sorpresa y que cuando llegue la hora quieras regresar y estar en tu capullo, ¿no? Oye, Vito, y después de Dickinson, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría construir en San Miguel? Tenemos un terreno panorámico, finalmente le llamé Alta Vista, y luego patenté una marca de otro accionamiento que no lo pude desarrollar. Finalmente hubo ahí un desacuerdo con uno de los socios y él se quedó con el terreno, pero yo le puse FETEN a este desarrollo. El FETEN es una patente mía, de hecho lo tengo el nombre registrado. Y algo FETEN es algo que te da esto que te digo, esta idea de renovación, de sentirte paradigmáticamente innovador, así que sí puedas ser más disruptivo en el sentido de que vas rompiendo reglas, pero generando reglas nuevas. Y este proyecto que te digo tiene una alberca panorámica que ve a la parroquia. Entonces estamos por empezar. Wow. Es cosa nada más de hacer algunos ajustes ahí con uno de los socios para poderlo empezar y desarrollarlo. Ya tiene un tiempo el terreno que ya le metimos servicios y demás. Y está muy cerca de la comercial mexicana, está cerca está en el Malanquín, en camino a la Lejona, cerca del club de golf y con vista así enteramente al pueblo, ¿no? Está muy padre. De hecho, está en la cota 1911, 1910, ¿no? Tiene cierta pendiente y el pueblo está en la 1925, o sea que de hecho ves la parroquia hacia arriba. De manera que al ponerle la alberca como espejo de agua, nosotros ya hicimos el cálculo matemático y la vamos a ver reflejada. La noche de Navidad, al club y ver la iluminación sobre la alberca, puede ser un espectáculo muy interesante dentro de todo lo demás que va a ofrecer, ¿no?
porque ahí también Ajá, la impermeabilidad está dada en el sentido de que el espacio central, el jardín central de todo este conjunto de casas, va a ser también ligado por puentes y no vas a tener nunca contacto con el peatón. No se trata de vender, podría decirte que lo podemos densificar más y ponerle más casas y sacarle más dinero. No, no va por ahí la cosa. Yo sigo pensando que no todo es el comercialismo así desmedido, sino buscar más la calidad y agradecerle a quien te favorece con entenderlo y compartirlo y comprarte y permitir que eso siga desarrollando, esta idea siga desarrollando, pues para poder que hay una manera de pensar más generosa, ¿no? Más pensando en la claro. virtud y en la que en el dinero per se. Oye, Víctor, nos pregunta Vincent, ¿qué opinas de los desarrollos inmobiliarios para adultos mayores? Excelentes. De hecho, esto que estamos haciendo justamente tiende a eso, ¿no? Que tú llegas desde tu coche hasta la regadera en silla de ruedas, si fuera necesario, ¿no? Muy Caminando bien, lentamente un solo escalón. Y esto es importante porque también los espacios, la forma en que manejas las esquinas de las... Yo, de hecho, alguna vez una casa para una persona que tuvo un accidente y que no silla de ruedas y aprendí de bajada de la camioneta hasta la regadera, ni un escalón, esto con pendiente. Es importante que en San Miguel se dé mucha gente de edad mayor que requiere de este tipo de espacios. Entonces, los conjuntos, justamente el que te acabo de decir también, estas rampas en ese parque y todo lo demás, tú puedes llegar desde la recámara sin un solo espacio. oye, Víctor, ¿qué valor por metro cuadrado tiene Dickinson? Nos preguntan también. ¿Qué costo por metro ¿Qué, cuadrado tiene? sí, Mira, en preventa lo estamos manejando 34,000 pesos metro cuadrado, que es muy loable. En San Miguel ya todo anda arriba de 42 por ahí. Pero en preventa lo estamos manejando así para apuntalar. Vamos a vender el primero y después pues, el mercado nos dirá, debe andar más o menos en el promedio de los demás por la zona, ¿no? 40,000, 42,000 pesos. Por ahí debe estar. Pero sí y ofrece en, mucho más. En términos de que están por la zona y demás, pues sí, nosotros no quisimos jugar con las autoridades y preferimos utilizar el desnivel del terreno para guardar cajones de estacionamiento. Es necesario, finalmente hay que tener dónde guardar los coches y no invadir la calle, ¿no? claro. Oye, ¿qué opinas de estos desarrollos, de los viñedos y que tienes 1000 metros o 500 metros de backyards de viñedos? ¿Los ves como un negocio real o es más bien algún buen hobby? Yo creo que fue un boom. Conozco a la persona que desarrolló el primero, el que tuvo la primera idea. Después Ujú. se asoció gente de dinero, lo echaron a andar, tuvo mucho éxito. Y mucha gente de León compró particularmente ahí. Ellos son gente de León. Y yo aplaudo el esfuerzo. Finalmente yo no lo comparto mucho porque, para empezar, a mí no me gusta el vino. Pero el vino finalmente, y sobre todo si es de calidad, tampoco sé mucho, pero entiendo que va a ser muy difícil que se dé un vino de calidad en San Miguel, realmente que sea competitivo, por las condiciones de humedad, por la geografía, por muchas circunstancias, ¿no? Bueno, entonces cada quien tiene ahí su vinito, se lo ofrece a sus cuates, y entonces es un poco el bluff, ¿no? Ya, mira, tengo mi viñedo, tengo mis uvas Ah, ahí. lo estuve preparando para ti. La pregunta es por ese lado, ¿no? Pero es agradable para mucha gente el saber que tienes gran territorio, que tienes tu viñedo, pues el gusto. Entonces a mí me parece que es más bien un gusto personal. Yo creo que no es rentable, francamente creo que no es rentable porque la geografía de San Miguel y la rentabilidad por metro cuadrado, a la larga va a hacer que esto quede demasiado extenso, con muy poca densidad para la rentabilidad de la propiedad. Pero te digo, es muy capricho para gente que tiene el dinero y el recurso para hacerlo, pues el gusto por el vino, por sembrar uvas, y es un poco el decir, tengo mi viñedo, ¿no? Pero no es tanto el negocio, yo no creo que lo hagan por negocio, no es, aunque pueda hacerlo, no es el mejor negocio para lo que pudiera hacer San Miguel. Ahora, puede ser padre que se hiciera realmente un desarrollo cada vez más profundo de gente, de enólogos que van y empiezan a desarrollarlo más. Uno nunca sabe, ¿no? Los judíos también en el Ujú. desierto hicieron maravillas. Entonces, una tierra como San Miguel, como Aguascalientes, como Guanajuato, son territorios semejantes. Creo que tienen ciertas semejanzas hasta de temporalidad de lluvias, de latitud, de altura, de tipo de tierra, muy parecidos. Y tú sabes que
Por ejemplo, Aguascalientes tiene mucho tiempo produciendo uva de muy buen nivel y vino de Sí, bastante. Entonces yo creo que eso sí se puede dar. No creo que llegue a ser así como que digas, wow, la panacea, pero está en marcha, ya prendió. La idea dio resultado a partir de pioneros o de gente que se animó, o de gente que lo hizo por blog, o de gente que lo hizo por moda, o de gente que de veras se apasionó por el asunto, pero finalmente ahí está echado a andar y creo que pues, es un esfuerzo, como te digo, válido. No es lo mío, tanta territorialidad así para eso, pues no, yo prefiero tener a lo mejor allí unos caballos, que tampoco es lo mío, pero a lo mejor tenerlo con eso más dinámico que tener unas sillas ahí quietas. Y sí, sin embargo, bueno, creo que lo que han optado después es de meterle más amenidades, que la amenidad no nada más queda en el vino, sino que pues viene toda esta parte de que tienes que permanecer ahí, haces una casa club, algo agradable para que permanezcas más en la zona. Y entonces, la otra parte que no es, a mí me parece que es muy clásica en estos conjuntos, es que la posibilidad de convivencia se reduce mucho. Son pocas casas, grandes territorios y la vida común prácticamente tienes que generarla en la casa club, donde concentras a la gente y demás. En el caso, por ejemplo, de Eric, con labradores y todo lo que han hecho ellos, ha sido a formar comunidad, a mí me parece de aplauso, me parece muy agradable. Tú has estado ahí, entonces te encuentras con que hay gente que vive ahí su sueño, ¿no? No tiene ni para qué salir. Y cuando va a San Miguel vive el otro sueño de visitar San Miguel. Entonces, muy bonito tener un espacio de permanencia, un espacio de territorialidad, de pertenencia y sobre todo este sentido comunitario de pertenecer. Por eso los conjuntos, lo que yo busco hacer, Dickinson tiene un espacio central donde seguramente ahí se van a reunir, está pensado para que vayas ahí. sí. Sí, cada vez está siendo más importante Y el puedas tema de gozar las comunidad, aunque sea terracitas o el un espacio desarrollo bonito pequeño donde o se... grande. Son los adornos que tiene la vida. En fin, podríamos platicar más de cine, más de pintura, también por ahí hacemos escultura. Entonces te muestro algo de esculturas. Hay algunas que han sido hechas en bronce o en acero. Estas son en acero. ¿Qué tamaño real tiene eso, Vito? Mira, algunas tienen 10 metros de alto, algunas son de... Ah, altísimo. Por ejemplo, hubo una época en que hacía mucho esto, un poco vehículos y mujeres y símbolos y tal, ¿no? Ajá. Y te muestro algunas otras. Esta está en el Iplané, es una escultura monumental de 10 metros en León, en Puerto Wow. Interior. ¿Esa dónde está, Vito? Estas son esculturas, está en Puerto Interior. Estas son de bronce, como cuerpos rotos, mira, como, Ujú. sí, Padrísimo. como torsos. ¿No? ¿Esas son exposiciones? ¿Esas ya están vendidas? Wow. Todo esto Padrísimo. ya son bronces, yo tengo los moldes. Ujú. De repente parecen abstractos o rupturas, un poco como lo que pasaba con algunos cuadros, ¿no? Aquí empecé a romperlas. Ahí si te das Ujú. cuenta es un cuerpo roto, Sí. pero de pronto aparece otra figura aquí. Entonces se hace como una abstracción, pero es tremendamente figurativo, si lo ves. Es ahí el ombligo, la cadera, la ruptura. Entonces empecé a descontextualizar la figura y un poco esta especie de desarmar y describir a partir de un desarmado. Cuando hay más espacio, la puedes jugar más con eso. En que haya más posibilidades de generar tiempos de recorrido, tiempos de remate, tiempos para manejar tu luz y sobre todo las sorpresas que te genera el espacio, sin dejar de que funcione, bueno, puede ser muy, muy interesante y muy lúdico, ¿no? Entonces Muy bien. lo que yo trato de hacer es que sea lúdico, que sea divertido. No, padrísimo. Pues ya se nos va a acabar, Vito. Vamos a despedirnos porque de repente esta cosa de Instagram te apaga la luz sin que te Pues despidas. vale. Y pues te quería agradecer, Vito, estuvo padrísimo. Nos diste una probadita de lo que ve tu mente y la concepción de cómo ves al mundo. Y nos quedamos cortos. Me encantaría una vez
le platicaba a mi mujer que estaría increíble ir algún día y echar unos tequilas contigo para aprender Claro. más de tu visión, de cómo ves el mundo. Se me hace interesantísimo. No, Eh, pues, así, gracias por la invitación y por sumarme a este grupo, a este esfuerzo, a esta energía, ¿no? Es padre. sí, esa energía inmobiliaria, toda esta gente que está conectada, pues está muy con ganas de sumar desde el punto de vista de inversión inmobiliaria y ahora todos tenemos los ojos puestos en San Miguel. Entonces, si quieres despedirte, darnos tus datos por la gente que te quiera seguir o quiera buscarte, Vito, adelante. Pues sí, Vito Asensio, es arquitectura@vitoasensio.com, arquitectura@yahoo.com.mx y www.vitoasensio.com. Eso es el web. Mi teléfono es 415-566-7480 y el de la oficina es 477-170-2640. Básicamente Padrísimo, en el celular que ves 415-566-7480. En Facebook padrísimo. también, en Instagram estamos ahí como Vito Asensio. Gracias, qué amable, ¿eh? Que Gracias, estés muy Vito. bien Te mando un y abrazo. ha sido Gracias, un Mercedes. Mucho éxito y gracias a todos. Cambio y fuera. Descansen.